reconoció la grandeza del Dios de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, el rey tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero se le escapó de la memoria. Desesperado por conocer la interpretación, convocó a magos, astrólogos y caldeos, exigiendo que le revelaran tanto el sueño como su significado. Ante la imposibilidad de los sabios, el rey, enfurecido, decretó la muerte para todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus compañeros. Daniel, con sabiduría, solicitó al capitán de la guardia, Arioc, que le concediera tiempo para revelar el sueño al rey. Después de buscar la misericordia de Dios, el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y él bendijo al Dios del cielo. Daniel se presentó ante el rey y declaró que solo Dios en los cielos podía revelar misterios. Luego, con autoridad divina, describió el sueño del rey y su interpretación. La visión consistía en una gran imagen compuesta por varios materiales, representando distintos reinos a lo largo de la historia. Daniel explicó que, después de los imperios de oro, plata, bronce e hierro, un reino eterno, establecido por Dios, prevalecería sobre todos. Impresionado por la revelación, Nabucodonosor reconoció la grandeza del Dios de Daniel y lo honró, elevándolo a una posición de liderazgo en Babilonia junto con sus compañeros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo o estén viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Así que como siempre aquí, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita, estamos para explicarles hoy. Ustedes saben que estamos hablando de las profecías y hemos estado hablando en estas últimas clases sobre lo que significan y hemos estado estudiando el capítulo de Daniel 2 de Daniel. Así que hoy vamos a estar con el capítulo de Daniel 2, el sueño del rey Nabucodonosor. No me sale el Nabu. Así que, como es un capítulo tan largo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es del 1 al 31. Sí. Como todos saben, yo quiero darle un contexto rápido. Babilonia. La Biblia habla de Babilonia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis, cuando primero se habla de Babilonia, es Nimrod, que fue el que orquestó el que se edificara la Torre de Babel. Y él fue la persona que fundó a Babilonia. Luego de eso lo sucedió, después de su muerte, su esposa, su hijo, y luego lo sucedió el papá de Nabucodonosor, que se llamaba Nabopolassar. Después de él, cuando él muere, Nabucodonosor toma el reinado y bajo Nabucodonosor, él formó un imperio babilónico, y esa ciudad floreció. De hecho, no ha habido un imperio más poderoso o más floreciente que ese imperio de Babilonia. Sabemos también que Babilonia fue la que se convirtió en la capital de, ¿cómo fue que yo te dije? De Mesopotamia. Estudiamos Mesopotamia en la escuela. Exacto. Mesopotamia se conoce como la cuna de la civilización, y en la escuela nos enseñaron acerca de los jardines colgantes de Babilonia y todo lo que Nabucodonosor logró. De hecho, más adelante en la historia cuenta que un día Nabucodonosor miró y dijo: mira todo lo que yo he logrado. Y el Señor Jehová lo convirtió en bestia, en un animal con uñas largas que comía hierba, por no haberle dado la gloria a Dios. De ese Nabucodonosor es que nosotros estamos hablando aquí en este capítulo. ¿Dónde queda Babilonia hoy? Babilonia queda donde se conoce como Irak. Irak queda en el Medio Oriente. ¿Ok? Eso quiere decir que Irak viene siendo lo que era Babilonia. Correcto, eso es así. Y Babilonia, sí, y Babilonia
simboliza en las escrituras una rebelión contra Dios, cuando el ser humano, los gobiernos se rebelan contra Dios. Y está ligado hoy día el espíritu de Babilonia. Babilonia ya no existe como imperio, pero el espíritu de Babilonia continúa existiendo, por eso se habla de Babilonia en el Apocalipsis. Y representa ese espíritu de religión, de política y los sistemas económicos del fin de los tiempos. Y sabemos que los sistemas económicos, de acuerdo a la profecía, van a colapsar. ¿Ok? Así que pendiente a las economías del mundo. Que entonces si ese espíritu pues lo heredan los de Irak, que por eso entonces que ellos tienen esas luchas internas y esas peleas. El espíritu de Babilonia lo hereda la humanidad, lo heredan todos los gobiernos, lo heredan todas las naciones, no solo ellos. Eso es un espíritu que ha seguido con la humanidad hasta ahora, por eso se menciona tanto en el Apocalipsis. Y es, como dije, representativo de los sistemas políticos y económicos que van a colapsar de acuerdo a las escrituras, a las profecías. Okay. Y entonces, ese sueño que tuvo el rey. Ok, vamos a hablar del sueño. Cuando se escribe este capítulo, Daniel no tenía más de 17 años. Era jovencito. Acuérdense cómo fue que Daniel terminó en Babilonia. Fue cuando los babilonios atacaron a Judá. Acuérdense que Israel se dividió en dos naciones, Israel al norte y Judá al sur. Ya había desaparecido el reino dividido del norte, solo quedaba el reino del sur, Judá. Y ahí vivía Daniel, que era un muchacho. Y de ahí se lo traen a vivir a Babilonia y lo escogen, y él sirvió en las cortes del rey. Bueno, entrando al sueño, dije que él tenía como 17 años cuando él pudo decirle al rey lo que significaba su sueño, el sueño que él tuvo. Dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces a buscar a todos los astrólogos del reino, a los hechiceros, a los adivinos, para que le interpretaran el sueño. Y le dijo: mire, yo tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber qué es lo que significa ese sueño. Los astrólogos y todos los sabios le dijeron: ay, olvídese, cálmese, rey, dígame el sueño que nosotros se lo vamos a interpretar. Así cualquiera. No. A mí se me olvidó el sueño. Dígame el sueño. Primero dígame el sueño y su interpretación. Entonces todos los astrólogos y todos los sabios y todas esas personas que tenían ellos para interpretar sueños y para saber el futuro, le dijeron: pero usted nos está pidiendo algo que es imposible. Y él le dijo: bueno, yo no voy a cambiar de mente. Si ustedes me dicen que soñé, me interpretan el sueño, yo les voy a dar riquezas, yo voy a hacer que ustedes prosperen, que sus familiares prosperen. Si no, los mato y aniquilo a sus familias. Y ellos insistieron: lo que usted pide, su majestad, es imposible. Es completamente imposible. Entonces dice que se enfureció tanto que le dijo: ¿sabe qué? Entonces, ustedes, dice, tanto se enfureció el rey de la respuesta que le dieron los astrólogos, que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces se publicó un edicto, y en ese edicto se decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel, porque Daniel también era un sabio, y de sus compañeros, para que fueran ejecutados también a esa tierna edad. ¿Ok? Entonces, cuando Arioc, que era el comandante de la guardia del rey, fue donde Daniel le dijo: pero ven acá, ¿qué pasó para que el rey haya firmado tal edicto?
Entonces Arioc le explica, no, que él quiere, o le dicen el sueño y su interpretación, o lo van a ejecutar. Y él le dijo, no, háblale con él, que me dé tiempo, que yo le voy a decir la interpretación, el sueño y la interpretación, porque yo tengo un Dios que revela los tiempos, revela los sueños. Entonces Arioc fue donde Nabucodonosor le dijo, encontré a alguien, dándose el bote, mira, yo encontré a alguien que te va a decir cuál fue el sueño y cuál fue, y te va a revelar lo que quiere decir el sueño. Pero ¿qué hace Daniel? Daniel busca a Dios en oración, sí, y va donde los amigos y le dice, ayúdenme a orar para que Dios nos revele este sueño y así vivamos. Oran. Y Dios le da la revelación, le da el sueño y le da la revelación. Entonces, Daniel se presenta frente a Nabucodonosor y le dice, el Dios, siempre dándole la gloria y la honra a Dios. Yo tengo un Dios que revela los tiempos, que revela sueños. Y Él me reveló tu sueño. Y en el 31 continúa. Y le vamos a leer cuál fue el sueño y lo que Daniel dice, ¿verdad? En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido.